A pesar de que Apocalipsis es un libro futurista que contiene profecías reservadas para el tiempo del fin y que fue escrito para el beneficio de toda la Iglesia a través de la historia, sus 3 primeros capítulos van dirigidos a 7 iglesias del Asia Menor en aquel entonces: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas congregaciones fueron fundadas por los apóstoles y misioneros que expandieron la palabra por toda el Asia Menor en los primeros años de la iglesia primitiva, y muy probablemente, por aquel entonces el apóstol Juan las supervisaba. Sin embargo, en el momento en que él recibe esta revelación en Patmos, cada una de aquellas iglesias se encontraba atravesando por alguna situación en particular, en varios casos una crisis espiritual, por lo que el Señor les hace una radiografía espiritual y le dice a cada una de ellas: «Yo conozco tus obras». Apocalipsis 2, 2, 9, 13, 19, 3, 1, 8, 15. De esta manera, no solo les expone su verdadera condición, sino que además les envía un mensaje de corrección, exhortación o incluso consuelo, según la necesidad de cada una para aquel contexto y momento. Ahora bien, ¿por qué permitió Dios que el mensaje a estas iglesias fuera incluido en Apocalipsis, siendo un libro tan futurista? ¿Acaso no se pudo haber hecho una epístola similar a las otras que hay en el Nuevo Testamento? Oh, mi estimado hermano, la razón por la cual el Espíritu Santo permitió que esto fuera incluido en Apocalipsis, y en especial en sus primeras páginas, es que estas 7 iglesias tienen un gran simbolismo a nivel profético para el tiempo del fin, porque representan las distintas etapas que la Iglesia Universal atravesaría antes del arrebatamiento. No obstante, antes de ver cuál es ese mensaje profético que cada iglesia representa, veamos cuál es el mensaje que el Señor envió a cada una de ellas y qué lección podemos sacar para nuestras vidas. Veamos. Éfeso. La primera congregación a la cual el Señor se dirige es la iglesia en Éfeso, la ciudad más importante de toda la provincia romana del Asia, la cual se caracterizaba por su gran religiosidad y paganismo. Allí estaba el famoso templo a Diana de los Efesios, una de las maravillas del mundo, donde se realizaban orgías y pecados abominables. Fue allí donde ocurrió el gran alboroto provocado por Demetrio, quien intentó llevar a Pablo y sus compañeros a la muerte, Hechos capítulo 19, versículos 23 a 41. Sin duda alguna, tal idolatría fue uno de los grandes enemigos a los cuales la Iglesia tuvo que enfrentar, aunque el peligro mayor vino por parte de los lobos vestidos de ovejas, aquellos herejes de los cuales ya el apóstol Pablo le había advertido a esta congregación que llegarían, Hechos 20-29, personas que tratarían de engañar a los discípulos con falsas doctrinas como el gnosticismo y los movimientos que intentaban judaizar a los cristianos gentiles. Sin embargo, a pesar de toda esta oposición, la Iglesia había perseverado firme, identificando y exponiendo a los falsos maestros y sus doctrinas. Es por esto que el Señor Jesús comienza su mensaje elogiándola. «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado». Apocalipsis 2, 2 a 3. Además, los alabó por rechazar en especial las doctrinas de los nicolaitas, un grupo infiltrado en la Iglesia que abogaba por un relajamiento doctrinal para no contrariar al mundo y no ser perseguidos. Estos eran liberales que rechazaban la santificación y preferían una iglesia liberal, acomodada al sistema mundano. No obstante, la iglesia de Éfeso se mantuvo firme, por lo que el Señor los felicita diciendo: «Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco». Apocalipsis 2:6. A pesar de estas virtudes que la iglesia tenía, hubo algo que el Señor les reprochó, y es que habían dejado su primer amor, por lo cual les dice: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Apocalipsis 2:4. ¿Qué es el primer amor? Es curioso que el nombre de Éfeso en su idioma original signifique deseo ardiente, porque precisamente de eso se trata el primer amor, del fervor y la pasión con los cuales uno debe amar al Señor. Esos que nos hacen desear su presencia, hablarle, leer su palabra y pasar tiempo a solas con Él. Cuando una pareja está recién casada,
Es común en esos primeros años observar una pasión entre ambos que los motiva a desear compartir juntos a menudo. Pero con el paso del tiempo, en muchos casos, lamentablemente una de las partes o a veces ambas permiten que ese amor se enfríe y caiga en la monotonía. Y en nuestra relación con Dios sucede igual. Dios no desea que nos volvamos religiosos vacíos, sino que permanezcamos apasionados con Él. El salmista dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 1-2. Cuando uno ama a Jesús, sentirá una pasión por estar a solas con Él en oración y leyendo la Biblia. No obstante, cuando nos enfriamos, por lo general también se enfriará nuestro tiempo de oración. Hubo una vez un pastor en Estados Unidos llamado Francis, a quien Dios comenzó a usar y bendecir en su pastorado. En sus inicios, él era un hombre de oración, apasionado por la lectura bíblica y la comunión con Dios. No obstante, con el crecimiento de la iglesia y sus grandes responsabilidades, permitió que lentamente el tiempo y la calidad de su oración menguaran, al punto de convertirse en un pastor religioso y vacío por dentro. Nunca el primer amor se pierde de la noche a la mañana, sino que se va apagando lentamente, en general gracias a los espinos del afán, aún dentro de la misma iglesia. Un día, un humilde hermano de la congregación se le acercó después del servicio para darle una palabra que el Señor le había revelado la noche anterior. Al recibir a este hermano, el pastor se emocionó pensando que se trataría de algún nuevo proyecto que Dios tenía para él. Pero en realidad, el hermano le comentó: anoche el Señor me dijo, dile a Francis que lo extraño. Esas palabras penetraron en el corazón de aquel pastor como un bisturí de cirujano, porque exponía su crítica condición espiritual de apatía y frialdad. A veces los pastores podemos encontrarnos trabajando para la obra de Dios, pero nos descuidamos de pasar tiempo con el Dios de la obra. Así como Marta, que aunque estaba sirviendo a Dios, había descuidado la mejor parte, aquella que María había escogido: sentarse a los pies del Maestro. Lucas 10:42. La iglesia de Éfeso había caído lentamente en una frialdad espiritual tan grande que aunque tenían celo y conocimiento de la verdad, ya no pasaban tiempo con Dios, porque se habían vuelto mecánicos. Y es por esto que el Señor les advierte diciendo: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:5. Lo peor que le puede pasar a una iglesia o a un creyente es que el candelero de Dios sea quitado de su vida, el cual en este contexto es tipo de la unción y el respaldo del Espíritu Santo. La solución que Jesús le dio a esta iglesia para recuperar su primer amor consistía de 3 pasos. Primero, que recordara de dónde había caído. Segundo, que se arrepintiera y se volviera de su mal camino. Y tercero, que comenzara a realizar otra vez las primeras obras que una vez la habían caracterizado como una iglesia avivada. ¿Cuáles obras eran estas? Sencillamente, aquellas que la habían acercado a la presencia de Dios. Y me refiero a la oración y la comunión con el Señor. Jesucristo iba muy comúnmente a orar a un huerto llamado Getsemaní, que significa en el original prensa de aceite. Esto nos recuerda que la oración es el detonante de la presencia del Espíritu Santo. Así como Jeremías 33:3 nos encomienda: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si usted, estimado lector, se identifica con esa iglesia, debido a que sabe que su pasión por Dios se ha enfriado, es necesario que despierte y busque llenarse de Dios nuevamente, porque le adelanto que a fin de estar listo para todas las grandes profecías de las cuales hablaremos en los siguientes capítulos, hay que tener aceite en las lámparas. Analicemos. Esmirna. La segunda congregación a la cual el Señor se dirige es la de Esmirna, una comunidad a la que, a diferencia de la de Éfeso, Cristo no le reprochó nada, sino que más bien su mensaje fue para consolarla, pues era una iglesia muy sufrida, como su mismo nombre lo indica. Este proviene de la antigua palabra griega para mirra, que es tipo del sufrimiento. Esmirna era una de las ciudades más hermosas y ricas del Asia Menor, pues estaba edificada al lado del mar Egeo. No obstante, al igual que otras ciudades de la región,
Esta era muy devota al Imperio Romano y sus prácticas idolátricas, a tal nivel que allí se había construido el primer templo a la diosa Roma. Tal idolatría provocó que sus ciudadanos persiguieran a los cristianos, expulsándolos de sus empleos, condenándolos así a la pobreza y la escasez. Pero además, los mismos judíos incrédulos al Evangelio se habían confabulado con los paganos para perseguir a los creyentes, encerrándolos en la cárcel y matándolos. Por lo cual Jesús llama a esos judíos falsos y sinagoga de Satanás. De este modo, corrobora lo mismo que dijo en su ministerio a los judíos que no creían en él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Es por eso que Jesús los consuela diciendo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:8-10. No obstante, el peor periodo de persecución estaba a punto de llegar. La indicación de que la persecución perduraría por 10 días significaba que se extendería por mucho tiempo, aunque también era algo simbólico, pues la cantidad de persecuciones llevadas a cabo por el Imperio Romano en contra de la Iglesia fueron precisamente 10 en total, extendiéndose la última precisamente 10 años. Se cree que la Iglesia de Esmirna sufrió 2 de estas 10 persecuciones, y que hubo más de 2.300 cristianos que dieron su vida por causa del Evangelio, entre los cuales estuvo Policarpo, el pastor de la iglesia, que fuera un discípulo del apóstol Juan. Cuenta la historia que cerca del año 155 después de Cristo. C. Siendo ya un anciano, Policarpo fue condenado a morir en la hoguera, y mientras era llevado, el procónsul romano le dio una última oportunidad, pidiéndole que maldijera a Cristo y jurara lealtad al César como señor. Sin embargo, Policarpo respondió: 86 años hace que sirvo a Cristo, y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey, que me ha salvado? Acto seguido, aquel gran hombre de Dios murió quemado en la hoguera como un verdadero mártir, mientras cantaba himnos al Señor. Es por esto que el Señor dijo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Sin duda, la iglesia de Esmirna fue una de las que más persecución sufrió en carne propia. No obstante, resulta muy significativo que a esta congregación Jesús se le presente bajo el título de el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, Apocalipsis 2:8, ya que con esas palabras hace alusión a su victoria sobre la muerte. Esto tenía la intención de que los creyentes recordaran que de la misma manera que Él resucitó, hay esperanza de vida eterna y resurrección para aquellos que le sirven. Estimado amigo, hay algo que vale más que el dinero, el prestigio, la fama y hasta la vida misma, y es la vida eterna, el gozo de estar con Cristo por toda la eternidad y escapar del infierno, así como las promesas de resurrección que Jesús nos da. La Biblia establece: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. 2 Timoteo 2:12. Sigamos. Pérgamo. A unos 70 kilómetros al norte de Esmirna se encontraba la tercera iglesia a la cual Jesús se dirige, localizada en Pérgamo, una ciudad grande y próspera asentada sobre una gran colina de 300 metros de altura. Según algunos estudiosos, el nombre Pérgamo significa en griego algo así como matrimonio mixto, lo cual va muy de la mano con la situación espiritual que esta iglesia estaba atravesando y lo que simbolizaba, como veremos al final del capítulo. Pérgamo fue famosa por su gigantesca biblioteca que contaba con 200.000 pergaminos y que, según algunos, podía competir con la biblioteca de Alejandría, la sede de la sabiduría griega en su momento. Por lo tanto, este era un centro de sabiduría y conocimiento para el mundo entero. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de los paganos hacia Pérgamo no era su biblioteca, sino los monumentos religiosos dedicados a los dioses del Imperio Romano. Se dice que había un templo dedicado a Zeus, otro al dios de la medicina, y como si fuera poco, también se había construido allí el primer templo al emperador romano, donde se obligaba a los ciudadanos a ofrecer incienso a su estatua.
De este modo, Pérgamo se convirtió poco a poco en la ciudad más idólatra de toda Asia Menor. Quizás es por esto que Jesús afirma que en ella estaba el trono de Satanás, y le dice a la iglesia allí localizada las siguientes palabras: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 2:13. El Señor comenzó alabando a esta iglesia por sus virtudes y su fidelidad en medio de la persecución, aun cuando habían matado a Antipas, el pastor de la iglesia, Que muriera como mártir en la hoguera, según algunos. Sin embargo, no todos fueron elogios, porque el Señor también mencionó algunos defectos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:14-16. Como ya aprendimos, los Nicolaitas eran un grupo sectario infiltrado dentro de la iglesia que abogaba por un relajamiento doctrinal, no solo en cuanto a lo dogmático, sino también en lo relacionado a la vida sexual. Además, en esta iglesia había otro grupo que retenía la doctrina de Balaam, los cuales enseñaban que no era malo sacrificar a los ídolos, comer de dichos alimentos, ni concederse ciertas libertades sexuales. Por lo tanto, el Señor los compara con el adivino Balaam, que provocó la fornicación de los israelitas a través del consejo malévolo que le dio al rey Balac, números 22-23. No obstante, a diferencia de Éfeso, que había reprendido a tales grupos sectarios, la iglesia de Pérgamo fue condescendiente con ellos, lo cual hace que Jesús los reprenda por tener a tales personas dentro de su congregación. Evidentemente, la iglesia es un lugar para enfermos espirituales y no les debe cerrar la puerta a personas que, aunque equivocadas, vengan con sinceridad para conocer sobre la verdad de la palabra. Pero se nos da la orden de que no compartamos con ningún hereje que persistiendo en su maldad quiera seducir a los hermanos. Pablo dijo: Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Primera de Corintios 5:11. Ante los ojos de Dios, la iglesia, como sal que es y encargada de preservar la verdad, estaba obligada a rechazar tales falsas doctrinas. No obstante, en vez de eso, habían sido permisivos con el pecado, al igual que lo fue Elí con sus hijos. 1 Samuel 3:13. Es por esto que el Señor los disciplina y advierte: Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:16. La advertencia del Señor se refiere a una visita de corrección y juicio sobre esta iglesia, pero menciona también un juicio que declararía contra aquellos paganos a través de la espada de su boca, de la misma manera que lo hizo con Ananías y Zafira, Hechos 5:1-11. Mi estimado hermano, nunca seamos permisivos con el pecado, sino desechémoslo y condenémoslo. La palabra establece así: porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Salmo 125:3. Veamos. Tiatira. A unos 65 kilómetros al sureste de Pérgamo, se encontraba Tiatira, una ciudad reconocida por su gran comercio y fabricación de telas preciosas de lana y púrpura. Lidia, la vendedora de púrpura que se convirtiera a Cristo por medio de la predicación del apóstol Pablo, Hechos 16:14, era de esta comunidad. Y como sucedía en todas las otras ciudades de Asia, la idolatría y el paganismo eran también notables allí, pues había un templo al dios Apolo y otro a Artemisa o Diana, además de mucha superstición y ocultismo. Sin embargo, la ciudad era famosa sobre todo por los banquetes y festivales promiscuos que se hacían en honor a los dioses paganos. Pues bien, sucede que en medio de esa oscuridad espiritual se encontraba una humilde iglesia que se había mantenido firme en la fe y a la cual
el Señor elogia diciendo: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Apocalipsis 2, 19. Note conmigo que de esta iglesia se elogia su fe, su amor, su perseverancia en el Evangelio y su servicio eficaz en la obra del Señor. Pero además su gran crecimiento en la fe, porque se afirma que sus obras postreras eran más que las primeras. No obstante, a pesar de tantas cualidades, el Señor menciona también un gran defecto, similar de hecho al de la iglesia de Pérgamo, y era que habían tolerado a los herejes dentro del cuerpo de Cristo, aunque en este caso se trató en específico de una mujer pagana. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:20 a 23. Con el fin de describir la maldad de esta mujer, el Señor la compara con Jezabel, aquella reina gentil del tiempo de Elías que se casó con Acab, y lo corrompió a él y a todo el pueblo para que adoraran a Baal y a Sera. Primera Reyes 16:31 a 33. De igual manera, la Jezabel, que el Señor menciona en Apocalipsis, se hacía llamar profetisa, aunque no lo era realmente, y había seducido a varios creyentes para que asistieran a los festivales paganos a fin de pecar sexualmente con la excusa de conocer las profundidades de Satanás. Y aunque semejante maldad era digna de juicio inminente por parte de Dios, vemos su gran misericordia al darle tiempo para que se arrepintiera, aunque también le advierte que si no se vuelve de su mal camino, la castigará junto con sus seguidores. Lamentablemente, los líderes de la iglesia se habían corrompido al ser tolerantes con aquella pagana, participando así de sus pecados. Aún así, Dios había guardado en esta iglesia un remanente fiel que no se había contaminado, a los cuales les dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis 2:24 a 25. El llamado del Señor a ese grupo fiel es que retuvieran la verdad y se mantuviesen fieles hasta el fin. De igual manera, la palabra nos exhorta: compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23:23. Y también el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 2 Ti 1:13. A medida que nos acercamos al regreso del Señor, es vital que se levanten cristianos celosos de la verdad y que no la negocien a cambio de nada. Analicemos. Sardis. La quinta iglesia a la cual Jesús se dirige es la iglesia de Sardis, a la que, a diferencia de otras congregaciones, Jesús no le reprocha ningún pecado público en específico, como la idolatría o la participación en los ritos paganos. Pero, lamentablemente, se estaban muriendo por dentro. Por lo cual Jesús les dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3, 1 a 3. Lo primero que me llama la atención de este pasaje es el contraste entre lo que la iglesia decía de sí y lo que el Señor dijo realmente de la iglesia. El Cristo que camina en medio de su pueblo y que tiene ojos como llamas de fuego, había realizado un examen en el corazón de esta iglesia y había notado que, aunque tenía buena fama públicamente frente a otras iglesias, por dentro estaba muerta. Pero, ¿por qué el Señor le dice que estaba muerta? La respuesta está en las siguientes palabras: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3:2. Sardis era una iglesia que había tenido un inicio glorioso, que había tenido experiencias y avivamientos transformadores,
pero que para aquel entonces ya hacía las cosas por mantener la imagen y el estatus social. No solo habían perdido el primer amor como Éfeso, sino que estaban peor, porque ya se habían muerto completamente, convirtiéndose así en personas con una religión hueca como la de los fariseos, a los cuales Jesús les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Mateo 23:27. Ellos se mostraban como los más religiosos, y es verdad que tenían una larga historia de la cual podían alardear. Pero estaban huecos porque eran religiosos que no hacían las cosas para adorar a Dios, sino por la opinión pública. De igual manera, hay iglesias y personas hoy en día que se han vuelto religiosas, que realizan las labores ministeriales por costumbre y religión, pero que por dentro están vacías, porque ya no tienen comunión con Cristo. A estas, el Señor les dice con amor: «Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir». Apocalipsis 3:2. Y luego añade: «Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete». Apocalipsis 3:3. Con estas palabras, el Señor le está dando a la iglesia la solución para levantarse de su crisis espiritual. Él le da 3 consejos. En primer lugar, que se acuerde de lo que había recibido y oído, lo cual es tipo de su palabra, que es el alimento mediante el que podemos evitar la muerte espiritual y el pecado. El salmista dijo: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Salmo 119, versículo 11. En segundo lugar, le encomienda velar, lo cual tiene que ver con la oración. Jesús les dijo a sus discípulos: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Mateo 26, 40 a 41. La oración es fundamental e imprescindible para no morir espiritualmente y ser fervientes en el espíritu. Y en tercer lugar, el Señor le pide que se arrepienta, lo cual se trata de un llamado a abandonar la vida vieja y dar pasos nuevos de fe. No obstante, como siempre sucede, aún dentro de esta congregación hubo algunos que mantuvieron avivados sus corazones, a los cuales el Señor les dice: «Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas». Apocalipsis 3:4. Dios siempre tiene un remanente, de la misma forma que mantuvo a 7,000 fieles en el tiempo de Elías, los cuales no doblaron sus rodillas ante Baal. Quiera Dios que cada persona que vea este vídeo esté también contada entre ese remanente que no se ha contaminado con el pecado y que sus obras sean perfectas delante de Dios. Sigamos. Filadelfia. La sexta iglesia a la cual el Señor le escribe es la de Filadelfia, una pequeña congregación compuesta por gente muy humilde y de pocos recursos económicos, localizada en un contexto terrible en términos espirituales, de modo que había mucha persecución ideológica y cultural en contra del Evangelio. No obstante, esta iglesia había logrado permanecer en la fe, sin negar el nombre de Cristo ni renunciar a la verdad de su palabra. Por lo cual el Señor le dice: «Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona». Apocalipsis 3:8 a 11. Debido a la gran fe y la perseverancia que esta iglesia había mostrado, el Señor le brinda 3 promesas gloriosas que sin duda causarían gran entusiasmo en sus feligreses al recibir esta carta. En primer lugar, le dice que ha puesto delante de ella una puerta abierta, versículo 8, lo cual se refiere a la gracia que el Señor le daría para predicar el Evangelio con denuedo, llegando a lugares donde hubiera sido imposible en las fuerzas humanas y viendo así una gran cosecha de almas. Esta puerta tiene además un simbolismo profético muy importante que veremos más adelante.
La segunda promesa del Señor para esta iglesia fiel tiene que ver con la victoria que le daría en contra de los enemigos y las falsas doctrinas. 9. Así, Jesús le dice que entregaría a los que dicen ser judíos y no lo son. Como en muchas otras iglesias, los judíos fueron parte de aquellos que se opusieron y persiguieron el Evangelio, a tal nivel que debemos recordar que en cierta ocasión se juramentaron bajo maldición para matar a Pablo, AH 23:12. A estos, el Señor los acusa de no ser verdaderos judíos y le promete a la iglesia que le daría la victoria en contra de ellos y cualquier otro enemigo. Además, el Señor le hace una tercera promesa a esta congregación y tiene que ver con la protección del Señor sobre sus vidas, guardándolos en la hora de la prueba, versículo 10. Según los historiadores, esta iglesia fue la única que no resultó destruida por la persecución de Trajano en el año 112 después de Cristo, aproximadamente unos 15 años después de que Apocalipsis fuera escrito. Asimismo, fue salvada del mahometismo, el avance del Islam que destruyera a muchas congregaciones evangélicas. También esta promesa tiene un simbolismo profético muy importante en relación a los eventos del fin, de lo cual hablaremos más adelante. Ahora bien, aunque esta iglesia no recibió ningún regaño del Señor, sí hubo una exhortación importante cuando le dice: «He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona». Apocalipsis 3:11. Es llamativo que a través de toda la Biblia haya cientos de pasajes que hacen énfasis en la importancia de no descuidar lo que hemos recibido, sino que más bien debemos perseverar hasta el final. El escritor de Hebreos dice: «Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio». Hebreos 3:14, énfasis añadido. Mi amado hermano, perseveremos hasta el fin en fidelidad a Cristo, no a través de nuestras fuerzas, sino en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Veamos. La Odisea. La última iglesia a la que el Señor le escribe es la de la Odisea, la cual recibe el mensaje más caótico y alarmante, comenzando con las siguientes palabras: «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Apocalipsis 3:15-16. El primer problema de esta congregación era su tibieza espiritual, o lo que yo llamaría bipolaridad espiritual, porque ni eran santos ni profanos, ellos eran sencillamente tibios. Se dice que en la Odisea había ciertas cañerías que traían las aguas termales para el consumo de la población, pero que en ocasiones, por distintos fenómenos, el agua alcanzaba temperaturas tibias, siendo así demasiado fría con el fin de usarla para el baño y demasiado caliente para beberla. Por lo tanto, la gente la escupía al intentar beberla. De igual manera sucedía con esta iglesia. El Señor la vomitaría de su boca si no se arrepentía a tiempo. Estas palabras de Jesús revelaban la situación caótica que estaba viviendo esta iglesia en su vida espiritual. Pero además, en la congregación había también un espíritu fariseo de autosuficiencia que no les permitía darse cuenta de su error. Por lo que, al igual que sucedía con la de Sardis, su propia opinión sobre su estado espiritual era muy distinta a la opinión de Dios sobre ella. Y parte de la razón de esto es que la iglesia se había dejado influenciar por el ambiente de opulencia que se vivía en la ciudad, ya que, según se dice, contaba con un centro bancario muy prominente, además de una industria de lana muy lustrosa y cara de la cual los laodicenses se jactaban comúnmente, así como también poseía un centro popular de medicina especializado en la vista. Y todo esto había hecho de los laodicenses personas orgullosas, materialistas y ególatras, lo cual influenció también a los creyentes, provocando su paulatina independencia de Dios y la apostasía espiritual. Por esto Jesús confronta a la iglesia y le dice: «Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas». Apocalipsis 3:17-18. Esta iglesia se había convertido en apóstata, liberal y autosuficiente, por lo que había sacado a Jesús de su congregación. De modo que Jesús le dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Casi todos los predicadores hemos usado este versículo a la hora de evangelizar, pero la verdad es que en su contexto no tiene nada que ver con el evangelismo, sino que está revelando algo triste, y es que la iglesia había expulsado a Cristo de sus vidas. Mi estimado hermano, Dios no se complace con vidas tibias que coquetean con el pecado. La palabra dice que Él habita en la santidad, Isaías 57:15, por lo cual la santidad conviene a nuestras vidas para que la presencia del 3 veces santo se pueda percibir en medio nuestro sin impedimento. Analicemos el significado profético y escatológico. Ahora que hemos analizado el mensaje histórico para aquellas iglesias, es momento de hablar del significado profético y escatológico que las mismas tienen. Como ya les adelanté, es muy curioso que Dios permitiera que se escribiera un mensaje para cada una de aquellas iglesias dentro de un libro tan profético y futurista como lo es Apocalipsis. Y creo que la razón es que estas 7 iglesias representan a la iglesia del Señor desde aquel entonces hasta el momento del arrebatamiento, porque el número 7 significa plenitud y perfección. Pero además, debido a las cualidades y la profecía de dichas iglesias, creemos que cada una de ellas representa proféticamente las distintas etapas que el pueblo de Dios atravesaría hasta el momento del regreso de Cristo. Así que consideremos a continuación qué etapa simboliza cada iglesia. En primer lugar, creemos que la iglesia de Éfeso representó proféticamente a la iglesia apostólica desde el año 30 hasta el 100 Cristo, desde su momento de avivamiento hasta su frialdad espiritual. El libro de Hechos muestra la gloria que esa iglesia vivió, pero la historia extrabíblica demostró que un tiempo después la iglesia comenzó a enfriarse poco a poco, perdiendo el primer amor. Fue por eso que Dios permitió que viniera el peor periodo de persecución a la iglesia con el fin de avivarla, porque curiosamente los mejores momentos de la misma siempre han sucedido a la par de la persecución. Y esa es precisamente la etapa que representa la iglesia de Esmirna, la época de persecución por parte de Roma en contra del cristianismo desde el año 100 hasta el 313 después de Cristo. C. En tercer lugar, la iglesia de Pérgamo representó el periodo de la iglesia imperial desde el 313 después de Cristo hasta los años 500 después de Cristo, cuando la iglesia se mezcló con el gobierno, dando a luz al paganismo religioso. La historia cuenta que luego de aquel periodo sangriento de persecución, el emperador Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo, declarándolo religión oficial del imperio, lo cual trajo alegría a las iglesias debido a que significaba el fin de la persecución. No obstante, aquella mixtura dio inicio a un enemigo peor que la persecución, el paganismo y el secularismo, pues la iglesia se vio obligada a adoptar ciertos ritos y requisitos del imperio, como la veneración a las imágenes. De este modo, la iglesia perdió el enfoque y se dejó influenciar por el gobierno para dar inicio luego al catolicismo, una religión permeada por paganismo e idolatría. Debemos recordar que la iglesia nunca fue llamada a mezclarse con el gobierno, sino a influenciar al mundo con algo mayor, la predicación del evangelio. En cuarto lugar, Tiatira representó el largo periodo de la iglesia medieval, entre los años 500 de Montecristo y los 1500 de Montecristo, cuando precisamente el catolicismo comenzó e hizo de la iglesia algo pagano, adorando imágenes, vendiendo perdones y alejando a las personas del mensaje centrado en Cristo. Aún así, Dios guardó un remanente que se mantuvo fiel y no se dejó influenciar por Jezabel y sus abominaciones. Sin embargo, de los años 1500 a los 1800 comenzó la época que la iglesia de Sardis representó, el tiempo de la iglesia reformada, cuando Dios levantó hombres como Martín Lutero para exponer las mentiras del catolicismo y recordar que somos salvos solo por la fe. Aunque con el tiempo, la iglesia empezó a apagarse progresivamente, lo que condujo a muchos años de frialdad espiritual. Pero cuando llegó el Kairos de Dios, diferentes avivamientos comenzaron a sacudir el mundo entero en los años 1800 y 1900 para recordarle a la iglesia el poder de Dios y que Él seguía siendo el mismo del libro de Hechos. Ahora bien, las dos iglesias restantes, Filadelfia y la Odisea, tienen un significado sobresaliente.
porque todo indica que ambas representan proféticamente a las dos iglesias que caminarán paralelamente en el tiempo del fin, la Iglesia Santa y la Iglesia Apóstata. Ambas iglesias estarán presentes en el momento del arrebatamiento, pero una será tomada y la otra será dejada. Y creo firmemente que ya estamos viendo este fenómeno en medio nuestro, lo que yo llamo las dos iglesias paralelas del fin. A través de numerosos pasajes de la Biblia, vemos evidencia de esto. Por ejemplo, Jesús enseñó la parábola del trigo y la cizaña para mostrar que dentro del reino de Dios existe un grupo de personas verdaderas y otro de falsas, aunque solo Dios conoce quién es quién. Mateo 13, 24-30. También Jesús dijo en relación al fin de los tiempos: Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Lucas 17, 34-36. Y por último, en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1, vemos que de las 10 que esperaban al esposo, 5 entraron y 5 no. Una vez más, hay evidencia de dos grupos paralelos, de los cuales uno es tomado y el otro dejado. Lo que sucede es que dentro de los millones de personas por todo el mundo que se hacen llamar cristianas, en realidad están aquellos que son verdaderos hijos de Dios y viven para Él, y otros que o bien nunca han nacido de nuevo o sencillamente han apostatado de la fe porque se apartaron de la verdad. Filadelfia representa a ese primer grupo de fieles, aquellos cristianos que son parte de la Iglesia Santa del Señor, el remanente, que aunque quizás no tenga todos los recursos económicos de otras instituciones ni toda la pompa del mundo, es una iglesia rica para con Dios, porque se ha mantenido firme en santidad y pureza, predicando el Evangelio sin cesar. Esta es la iglesia que se irá con Cristo en el arrebatamiento, por lo que se le promete: He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Y luego se le dice: Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Esa puerta abierta es tipo del arrebatamiento de la iglesia, a través del cual Cristo nos levantará para precisamente cumplir la segunda promesa que se le hace a Filadelfia, la de guardarla de la hora de la prueba. La iglesia de Filadelfia representa a los cristianos verdaderos que tienen aceite en sus lámparas, aquellos que viven para Dios y se irán en el arrebatamiento. Pero a esta iglesia también se le encomienda: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. La Odisea, por otro lado, representa a la iglesia apóstata del fin, a aquel grupo de personas que se hacen llamar cristianas, pero cuyas vidas están totalmente alejadas de Dios debido a que viven en el pecado, la tibieza espiritual y apostatando de la fe en muchos casos. Esa es la iglesia que, aunque conoce la Biblia y las profecías, no se irá con Cristo, porque será vomitada de su boca. La Biblia profetizó que antes de que viniera el anticristo, llegaría un tiempo de gran apostasía a la tierra. Primera de Timoteo 4:1, Segunda de Tesalonicenses 2:3. Y creo que ya lo estamos viendo. Numerosas congregaciones se han alejado de la verdad, permitiendo el pecado en sus púlpitos y enseñando un evangelio vano y carnal. Pablo advirtió sobre esto cuando dijo: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 2 Ti 4:3-4. Del mismo modo, a nivel personal, muchos se han convertido en cristianos tibios, sin santidad ni pasión por Dios. No obstante, a pesar de todo, aún para la iglesia de la Odisea hay esperanza, porque Jesús le dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Si hay alguien leyendo este libro y se siente alejado de Dios, déjeme decirle que usted no tiene que terminar como la Odisea, sino que hay esperanza en Cristo si usted se arrepiente de corazón y clama a Él. Estimado hermano, la razón por la cual Dios inspiró a Juan a escribir los mensajes a estas 7 iglesias en Apocalipsis es que él sabía
que su iglesia necesitaría una palabra que la despertara a fin de prepararse para su encuentro con el Señor. Y por eso vemos en todas las iglesias un llamado al arrepentimiento, la santificación y la fidelidad a Cristo, porque Él quiere que la iglesia esté lista para su venida. Así que preparémonos y lavemos nuestras vestiduras en la sangre del Cordero para poder participar de todas las profecías gloriosas que están en Apocalipsis a continuación. Por eso, quiero dejarlo con algunas preguntas que nos prepararán para iniciar el siguiente video. Si estamos ya en los días de las dos iglesias del fin, la de Filadelfia y la de la Odisea, ¿cuánto faltará entonces para el regreso del Señor? ¿Será que aún queda alguna profecía por cumplirse para que Cristo pueda regresar? ¿Seremos acaso la generación que verá el cumplimiento de todas estas profecías? Y bien, estimado suscriptor, aquí en este canal encontrarás todas las profecías de Apocalipsis explicadas profundamente. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo video.